show me your moves. Muy buenas noches, hoy hablaremos de un nuevo tema y hablaremos de si Wolverine se daba sus besitos con Cyclops. Sí, así como lo escuchan. Al parecer hemos estado hablando mucho de los X-Men últimamente, pues bueno, es normal con la serie de X-Men 97 y los nuevos cómics que se están viniendo de los mismos. Así que bueno, surgieron bastantes preguntas, entre ellas, ¿qué pasa con Wolverine y Cyclops y esta relación que les comenté? ¿Estos sí se están dando canónicamente sus besitos? Bueno, vamos a responder esta y otras preguntas más adelante. Así que pónganse cómodos, ven por palomitas, pues ya vamos a comenzar. Primero que nada necesitan un poco de contexto para aquellos que no estén tan entrados en el mundo de los cómics y sobre todo de Wolverine y Cyclops. Desde que estos dos están unidos y están en un mismo equipo junto a Jean Grey, los escritores plantearon un triángulo amoroso entre estos, funcionando de la siguiente manera. Cyclops ama a Jean, Jean ama a Cyclops. Jean no quiere a Wolverine, pero Wolverine ama a Jean. Jean se da cuenta de esto y aprovecha a Wolverine cada que esta anda bastante caliente o también cuando anda triste. Un trato que parece le funciona bastante bien a Wolverine. Así es como funciona el triángulo amoroso y así funcionó durante algunos años hasta que por supuesto llega la boda entre Cyclops y la buena Jean Grey, la cual, bueno, recibirán una carta de parte de Wolverine deseándoles lo mejor y con esto pondrían fin a este ciclo. Sin embargo, pues Marvel dijo como que le falta picorcito a los X-Men y regresaron a tener este círculo vicioso, sobre todo cuando Cyclops también tenía deseos carnales con la buena Emma Frost, por lo cual de cierta manera podríamos decir que tanto Jean y Cyclops tenían una relación abierta donde tanto la Reina Blanca como Wolverine eran simples juguetes. Sin embargo, se plantea que toda esta idea cambiaría con la llegada de la era de Krakoa, es decir, donde los mutantes hacen su propia utopía, con reglas, una sociedad, una religión y todo a partir de los mutantes. Es decir, aquí ya no existían los tabúes humanos, ni tampoco se veían decirle que no a otras razas. Por lo tanto, el libertinaje estaba a la orden del día, y el buen Hickman lo sabía. Era su oportunidad para hacer una sociedad mutante que se divirtiera, que no tuviera prejuicios y que fuese libre en todos los aspectos. Es por eso que llegamos a esta imagen, una de las más polémicas de los X-Men en los últimos años, que si la sacamos de contexto es Wolverine, Jean y Cyclops sonriéndose cariñosamente con unas latas de cerveza. ¿Qué podría salir mal de todo esto? La verdad es que nada, pero bueno, esto sacándola un poco de contexto. En realidad, si le ponemos un poquito más de contexto, estaban celebrando pues la fundación de Krakoa. Y nos muestran en otros paneles incluso como personajes que durante años fueron enemigos ahora se están tratando como iguales porque ya no son enemigos, ya no son villanos contra X-Men, ahora simplemente todos son mutantes dentro de Krakoa, como esa imagen de la Reina Blanca y la buena Jean Grey brindando, aunque no se caen bien, aunque no se soportan, ambas están felices por Krakoa. Podría darse en el entendido de eso mismo, que a pesar de la tensidad que siempre ha habido entre Cyclops y Wolverine, también existe esa amistad y esa unión mutante y están felices por Krakoa. Todo podría terminar ahí si es que Hickman no hubiera metido otras cosas, por ejemplo, este es el cuarto de Jean Grey. Entiendo que esté unido al de Cyclops e incluso si hicieran un cuarto compartido que dijera Jean y Cyclops, al final son pareja, pero alguien me trata de explicar por qué el único cuarto conectado al de Jean aparte del de Cyclops es el de Wolverine. Y muchas otras pistas que Hickman empezó a dejar durante toda la era de Krakoa daban a entender que era más que una relación abierta, sino que en realidad estos tenían una pequeña relación poliamorosa, dejando ser feliz por fin a Wolverine con la pelirroja y por fin mostrarnos ese cariño. Incluso en el cómic de Dawn of X podemos decir que Wolverine andaba con Jean a más no poder y no había ningún problema. Pero en realidad esto terminó siendo canon. Tras las palabras de Hickman, él mismo nos dice que impuso y escribió todo lo que pudo y todo lo que le dejó Marvel acerca de las relaciones poliamorosas, sobre todo porque hubo algunos problemas y molestias y preguntas y más preguntas de personas preguntándose si Wolverine y Cyclops también están en una relación. Parece que no tenían problema con la relación abierta, pero que Wolverine y Cyclops tuvieran algo juntos, parece que esa idea no estaba por convencerle a todos. Así que Marvel poco a poco fue diciéndole a Hickman que quitara esos detalles. E incluso mientras avanza la era de Krakoa, incluso en Sword of X,
o cómics parecidos, no vemos ninguna de estas referencias o algo parecido a lo mismo. Igual no agregaría nada a la historia, pero se dejó de hacer y se puede notar bastante el cambio. Por lo que al final esta idea del poliamor o la relación abierta terminó por desecharse, o más bien ya no tocarse, y actualmente en los cómics de los X-Men parece ser algo que no les va a parecer, o más bien que no les interesa mostrarlo, o no es algo a lo que les vaya a interesar por el momento por lo que estamos viendo. Entonces la pregunta sería, bien, actualmente no se dan sus besitos, en el pasado tal vez se daban puñetazos pero no besos, en la era de Krakoa sí hubo besos entre Wolverine y Cyclops. En realidad podemos hacer solo especulaciones, sobre todo en el cómo funcionan los cuartos de Jean, y yo y algunos randoms de internet estamos en el acuerdo de que la cosa funciona así. Wolverine puede estar con Jean, Cyclops puede estar con Jean. Sin embargo, ninguno de estos dos termina de estar con el otro. Simplemente su relación se enfoca en Jean Grey, es decir, Jean Grey es presentada por Cyclops como ella es mi esposa y él es Logan, el novio de mi esposa. Muchas chicas seguramente terminarán bastante decepcionadas porque querían ver un poco más de yaoi entre estos dos, pero la verdad es que siempre se mantuvo la distancia entre ellos. Y siendo como es Wolverine, la verdad yo no descartaría que este sí se la alocara la hormona y terminara dándole sus besos a Cyclops, pero el niño Boy Scout sí lo siento un poco más cerrado a ese tipo de ideas. Así que la respuesta a todo el video es no, en realidad nunca hubo besos entre estos dos. Hay paneles que bueno, dan a entender otras cosas, pero algunos son fanmates, otros están bien editados. Pero la culpable de todo esto es Jean, y bueno, no me sorprendería que Jean también pensara en estos dos dándose sus buenos besitos. Pero bueno, díganme ustedes, a final de cuentas canónicamente no nos dejaron ver más de esta relación, y parece que ya no habrá más especulaciones, al menos en los últimos años. Al menos no más de estas viñetas, al menos no más de ellos tres juntos, así que solo nos dejan a la imaginación. Díganme ustedes qué dice su imaginación, si había besos, si había cotorreo entre ellos dos o solo era con Jean Grey. Dejen en los comentarios, al igual que qué es lo que les pareció este video, pues a mí me encantó realizarlo. Recuerden suscribirse porque estamos subiendo videos todo lo que podemos. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide Carlitos Banana.